Siempre digo que es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Por favor, vayamos a la carta a los Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer la sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, estamos delante de tu presencia con temor y temblor, porque reconocemos, Señor, la carga que llevamos sobre nuestros hombros de no solamente anunciar tu palabra con fidelidad, sino también de escucharla humilde y con reverencia. Te pedimos, Señor, que nos asistas en este momento con tu gracia, para que cada uno de nosotros pueda cumplir con el cometido que tenemos en esta mañana, el cual es, Señor, para mí predicar la palabra tuya y para mis hermanos escuchar con reverencia y con atención, porque lo que vamos a escuchar, Señor, son palabras que provienen directamente de tu misma boca. Lo que hemos leído y lo que vamos a explicar es el texto bíblico, el texto que tú inspiraste a través de tus santos apóstoles, como el apóstol Pablo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tengas misericordia, compasión de nosotros, y tu palabra en esta mañana produzca fruto abundante en nuestras vidas por medio de la obra de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el título que voy a ponerle a este sermón es el mensaje de Pablo. El pasado se llamó la autoridad de Pablo, hoy lo que vamos a mirar es el mensaje de Pablo. Y introduzco el sermón diciendo que una de las formas de negar la veracidad de un mensaje es negar la autoridad de quien lo comunica. Una de las formas de al menos rebajar la autoridad de lo que alguien comunica, especialmente si se trata de verdades morales, es impugnar la autoridad moral de la persona. Por ejemplo, en la conocida fábula de Esopo, el pastorcito mentiroso, no sé si la han tenido la oportunidad de leerla, nadie creyó al último anuncio del pastorcito porque los labradores ya habían probado su carácter de mentiroso. O sea, su reputación moral, su autoridad moral estaba por el piso. Y por eso nadie creyó a su mensaje, a pesar de que era cierto. Cuando entendemos esto, entendemos también la preocupación de Pablo por defender su autoridad, o más bien por defender la autenticidad de su autoridad apostólica. En otras palabras, su preocupación por legitimar su derecho de hablar autoritativamente a los Gálatas, para así hacer frente a las acusaciones judaizantes según las cuales Pablo había tergiversado y adaptado al gusto de los gentiles el evangelio que los líderes de Jerusalén le habían encargado predicar. Así pues, si Pablo era un embaucador, o sea, un mentiroso, una persona que engañaba a la gente, como se sugería, como estaban sugiriendo los maestros judaizantes, y adaptaba su predicación dependiendo del entorno, del contexto social donde estaba, entonces estaba claro que no se le podía tomar en serio. Ante eso, Pablo presenta en la introducción a la carta la fundamentación de su autoridad apostólica, lo cual fue el objeto de la pasada predicación, si recuerdan. En ella, en esa predicación, notábamos que la fundamentación de su facultad apostólica radicaba primero en su legítimo título de apóstol. Pablo apóstol, dice él, que le fue conferido directamente por Dios, dice él, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y que al mismo tiempo era reconocido y testimoniado por todos los hermanos que estaban con él. Y por eso es que él dice, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, todos los hermanos que están conmigo están de acuerdo con mi opinión o mi parecer de lo que yo voy a anunciar. Y en eso descansaba la autoridad de Pablo, en esos tres pilares. La vez pasada eso quedó muy bien probado y como ya eso estaba asentado, la autoridad de Pablo, él ahora procede a presentar el Evangelio de la Gracia,
en esta misma introducción, y es lo que vemos desde los versículos 3 al 5. Es lo que se ve allí. Pablo nos va a dar un resumen en esa introducción de lo que es su mensaje, y por eso es que este sermón se llama el mensaje de Pablo. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de desglosar, de analizar cuál es el contenido de lo que Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas en este simple saludo. Y fíjense que lo primero que debemos observar en este texto es el hecho de que la autoridad de Pablo se va a imprimir también en lo que él va a escribir, o en el contenido de lo que él está diciendo ahí en la carta. Y por esa razón, eso que él está escribiendo se convertirá en válido y en vinculante para todos sus receptores originales. Por eso que él dice, a las iglesias de Galacia. O sea, él pretende que su mensaje va a tener un alcance, y ese de hecho es nuestro primer punto, su alcance, el alcance del mensaje de Pablo. Él pretende que su mensaje tenga un alcance para todas las iglesias de Galacia. Y usando ese plural, iglesias, engloba todas las congregaciones que estaban en esa región denominada como Galacia. Entonces se trata de una carta circular, una carta que se dirigía a un número indeterminado de iglesias que comprende a todas las de esa región, denominada como Galacia, y principalmente aquellas de cuya fundación se da cuenta en el libro de los Hechos que habían hecho Pablo y Bernabé. Me refiero a las iglesias de Antioquía de Pisidia, de Iconio, de Listra y de Derbe. Si recuerdan el relato de los Hechos en el sermón pasado. Y sin duda lo que podemos ver aquí de primera mano en esta introducción es una notable brusquedad en el escrito. O sea, ustedes se dan cuenta que no hay ningún calificativo o palabras efusivas para las iglesias como ocurre en otros escritos paulinos. Por ejemplo, a los efesios él les encomia diciendo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Cuando escribe a los filipenses les dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Miren cómo lo llama. Y lo propio hace también con los colosenses, a los santos y fieles hermanos que están en Cristo en Colosas. Pero aquí no se ve nada de eso. O sea, no se ve ni siquiera que los llama hermanos. La sequedad del comienzo evidencia la atención de todo el escrito desde su inicio. Es un escrito que desde su inicio se va a ver que su intención es netamente declarar doctrina, pero para reprender a los Gálatas. La contrariedad que manifiesta ante ese alejamiento de esas iglesias del Evangelio de la Gracia le obliga a eso, a obviar los saludos, o sea, a evitar los saludos y los comentarios personales, optando por un saludo apostólico simple para proceder de inmediato a reprender a los Gálatas. Y esa sequedad del comienzo de la que hablábamos evidencia la atención de todo el escrito desde su inicio. Si usted lee la carta a los Gálatas va a notar siempre ese tono tenso de la carta. Y es notable observar que ni siquiera los llama iglesias de Dios, o sea, en la introducción ni siquiera los llama iglesias de Dios como pasa con otras iglesias. Aunque eso no supone, escuche bien esto, que no los considera como hermanos. O sea, debido al carácter de la carta, él se expresa de esa manera contra los Gálatas. Pero eso no exime de que más adelante los va a llamar hermanos. Y aquí quiero traer una anotación muy pertinente de Martín Lutero. Miren lo que él dice. De todo esto hemos de aprender que el término iglesia puede usarse en dos sentidos. Para la iglesia que no tiene mancha ni arruga y que es en verdad el cuerpo de Cristo, como lo encontramos en Efesios 5:27, y también para la iglesia que está siendo congregada en el nombre de Cristo, sin que sus virtudes ya sean completas y perfectas. Y continúa Lutero diciendo, por esto es más acertada la explicación de San Agustín, quien ubica a la iglesia sin mancha y arruga en la vida venidera, donde ya no tendrá que rogar, perdónanos nuestras deudas. Así que Pablo no llama a estas personas hermanos, pero eso no excluye de que los consideren más adelante como hermanos. Y quiero aclarar también, como también lo hace Lutero más adelante, que si en alguna iglesia hay personas malas, o sea, personas que en realidad no se han convertido al Evangelio, es preciso, o es necesario iniciar sin dilación, sin retraso, los pasos pertinentes, conforme al ejemplo dado aquí por Pablo.
hay que elevar la voz de advertencia, hay que exhortar, hay que rogar, hay que orar, a fin de intentar todo lo posible para que los malos se conviertan en cristianos. Así que, por un lado, es considerar que estas personas que aún no son, que tienen debilidades en la fe o que son inmaduros en la fe, son nuestros hermanos. De hecho, todos estamos en esa condición. Pero también considerar que si hay alguna persona que no puede ser catalogada dentro de esos cristianos inmaduros, sino que en realidad vive como un mundano, hay que también exhortarlo. Y hay que orar y hay que predicar el evangelio para que se convierta. Hay que mantener ese equilibrio. Y fíjense que es interesante porque a esta gente que había echado a perder toda sustancia a base de la cual se les podría llamar como cristianos, a esta gente que se había desviado de la fe, era necesario y oportuno que Pablo recordara la naturaleza de su mensaje, el carácter del evangelio. Y ese es nuestro segundo punto, la naturaleza de su mensaje. Y lo que vamos a mirar aquí es la naturaleza o el carácter mismo del evangelio de la gracia que predicaba Pablo. Fíjense que ahí dice en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y ahí lo que Pablo está declarando precisamente es la naturaleza o el carácter del evangelio de la gracia. Así que en primera instancia, en primer lugar, Pablo va a recordar a estas personas por medio de un simple saludo, como lo es gracia y paz a vosotros, que ya que no ofrece gracia ni suministra paz, por estar basado en una búsqueda incesante e infructuosa de la justificación por mi propio esfuerzo, ese sistema legal que le estaban enseñando a ellos, los judaizantes, tiene un carácter muy diferente. Es un mensaje muy distinto al evangelio de la gracia que provenía de Dios y que Pablo predicaba. Este evangelio de Pablo, como él dice aquí, se va a basar en la gracia y en la paz, y no en el esfuerzo o en el mérito personal, como se basaba el legalismo de los judaizantes. Miren que él dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la esencia del mensaje de Pablo. Ahora, ¿por qué él hace mención aquí de la gracia? Porque es un mensaje basado en la gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? En el favor inmerecido y espontáneo de Dios al conceder salvación por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Eso es la gracia, el favor inmerecido y espontáneo de Dios, libre de Dios, de salvar, sin importar lo que hayamos hecho o sin importar lo que podamos ser. Eso es la gracia. Cuando Dios nos salva, no mira qué somos o qué hemos hecho. Él nos salva simplemente porque es el beneplácito de su voluntad salvarnos. Y dice Pablo que ese es el mensaje del evangelio. Dios no me acepta en base a lo que yo hago o con base en lo que yo pueda hacer, sino que me acepta porque Él simplemente le dio la gana de aceptarme, en otras palabras. Fue su libre voluntad Él aceptarme, tal como yo era, y traerme a sus pies para ser su hijo. Pero dice aquí Pablo que ese mensaje no solamente se basa en la gracia de Dios, sino también en la paz. Es un mensaje que da paz, es lo que trata de decir Pablo. Es decir, es un mensaje que da una conciencia, que se apoya en la obra de Cristo y descansa en esa obra de Cristo a causa de la cancelación penal del pecado. Yo no podía tener paz cuando no era cristiano. Sabía que si algún día me iba a encontrar con Dios, Él me iba a juzgar y me iba a apartar de Él. Pero ahora que he creído en Cristo, descanso en su obra, descanso en la cancelación que Él hizo de la pena del pecado, y por eso puedo tener paz. Y por eso Pablo está diciendo, gracia y paz sean a vosotros, porque ese es el mensaje del evangelio. La gracia de Dios, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, quita de en medio los pecados, y la paz de Dios confiere al corazón humano serenidad, calma, confianza y alegría ante Dios. La gracia hace desaparecer la culpa, mientras que la paz hace desaparecer el castigo. ¿Qué mensaje tan precioso es el del evangelio? Y es lo que Pablo está intentando recordarle a estos gálatas, el evangelio primero que él había predicado a los gálatas. Pero si uno intentara justificarse ante Dios, es decir, si uno pretendiera ser declarado y considerado por Dios como justo a causa de mis propios méritos y mis propias buenas acciones, y yo me hiciera poseedor de la salvación por mis propias buenas obras, como lo sostenían aquellos judaizantes,
la gracia de Dios queda excluida por completo. Allí no puede haber gracia. Si tú intentas justificarte por tus propios medios, si tú intentas ganarte el cielo por tus buenas obras, ya no estás en el Evangelio. Ya estás obrando en una forma de doctrina diferente que no tiene nada que ver con el Evangelio. Y era lo que los Gálatas estaban, en lo que los Gálatas estaban siendo enseñados. Y además de que la gracia queda excluida por completo en ese mensaje de justificación por buenas obras, la paz también es inalcanzable. Y digo que es inalcanzable porque nadie sabe si tiene suficientes buenas obras para obtener la seguridad eterna de salvación. Uno no puede estar completamente seguro de que mis buenas obras pesarán más que las malas cuando Dios las pese. Y eso no puede traer paz, sino que lleva a una desesperada inseguridad sobre la salvación. Si recuerdan la situación, ¿cuántos estuvieron en la conferencia sobre las doctrinas de la gracia? Recuerden la desesperación de los cristianos del medioevo, de la Edad Media. Ellos no podían estar tranquilos cuando morían. ¿Por qué? Porque no sabían si sus buenas obras pesaban más que las malas al momento de encontrarse con Dios. Y eso no trae paz. Y por eso que Pablo está diciendo, gracia y paz sean a vosotros. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz y de gracia. Así pues, la intención de Pablo es que los Gálatas caigan en cuenta que hay una diferencia abismal, una diferencia grandísima entre la naturaleza del legalismo que enseñaban estos judaizantes y la naturaleza del Evangelio de la gracia de Dios que Pablo estaba anunciando. O sea, son dos mensajes completamente antitéticos, contradictorios. Pero es en el versículo que sigue a esta salutación, en el versículo 4, donde Pablo les recuerda a los Gálatas con mayor fuerza la naturaleza sublime del Evangelio de la gracia. Dice allí el versículo 4, si no me equivoco. Sí, dice aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice se entregó voluntariamente por nuestros pecados. Comparable también, como afirma Pablo en 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados. O como afirma también en Romanos 4:25, quien fue entregado por nuestras transgresiones. Y vaya que qué iluminadoras debieron ser esas palabras para los Gálatas. Pues al pasar de la gracia, porque ellos primeramente habían sido cristianos y luego se pasaron otra vez al legalismo, al pasar de la gracia a ese sistema legalista de salvación por obras, los Gálatas habían ignorado la importancia y el significado de la muerte de Cristo. Por completo lo habían ignorado. Estas palabras les estaban recordando que el sacrificio expiatorio de Cristo, su obra en la cruz, es la única obra que cuenta para expiar o para perdonar el pecado y para asegurarnos la salvación divina. La única obra que sirve para que nosotros seamos contados por justos delante de Dios no es tu obra ni la mía, es la obra de Cristo. Y con base en eso, Él nos considera como justos si aceptamos ese sacrificio en lugar nuestro. Qué revelador serían para los Gálatas leer que Jesucristo voluntariamente dio su vida por sus pecados. Qué revelador debió ser eso para ellos. Y redescubrir que la salvación no se gana con esfuerzos individuales para eliminar el pecado, sino mediante la confianza personal, es decir, la fe en la promesa de Dios de perdonar el pecado por medio de la obra de Jesucristo. Qué impactante tuvo que ser para los cristianos de Galacia que Pablo les recordara la naturaleza del Evangelio en este versículo y concluir que tuvo que ser así porque ningún hombre puede eliminar sus pecados por las obras. Tú puedes obrar todo lo bueno que tú quieras, pero lo que ya hiciste mal, eso es algo que nunca vas a poder borrar. Y si transgrediste la ley en un punto y no en toda, ya te hiciste transgresor de toda la ley. Nunca podrás eliminar ese pecado por las obras, sino que era necesario que Cristo muriese en tu lugar, porque por las obras de la ley, dice Gálatas aquí, más adelante, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y fíjense qué impactante tuvo que ser para los hermanos de Galacia redescubrir que era ineludible, o sea, tenía que ser así, que Jesucristo mismo llevara nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia de Dios. En conclusión, los hermanos de Galacia tenían que entender por este breve saludo apostólico
que la única obra que cuenta para ganar nuestra salvación es la obra de Cristo a nuestro favor. La salvación es por obras. En eso tenían razón los judaizantes, pero no por las nuestras. En eso se equivocaban, sino por la obra de Cristo a nuestro favor. La única obra que cuenta para nuestra salvación es la obra de Cristo. Y tú podrás entregarte una vida ascética y a una vida altruista como lo hicieron muchas personas a lo largo de la historia, Mahatma Gandhi, Santa Teresa, bueno, Teresa de Calcuta, para no llamarla santa porque no es. Y nunca, a pesar de eso, nunca podrás justificarte delante de Dios. Nunca. Porque la única obra que vale para tu salvación, y que eso se quede claro, es la obra de Cristo. Y si tú no vienes a Él en arrepentimiento y fe, vas a ir al infierno y te vas a perder para siempre. Como se estaban perdiendo estos gálatas que se habían desviado de la fe. Ahora, por otro lado, Pablo también manifiesta a los gálatas el propósito del evangelio o de su mensaje en ese mismo versículo 4. Dice ahí que para librarnos del presente siglo malo. Dice ahí, para librarnos del presente siglo malo, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Y ese es el propósito del evangelio, librarnos del presente siglo malo, sacarnos del mundo e introducirnos en la esfera de la gracia, apartarnos, santificarnos del mundo y entregarnos a una nueva vida de comunión con el Señor y de reconciliación con el Señor. Así que la autoinmolación, o sea, el sacrificio de Cristo, el autosacrificio de Cristo, porque no fue un sacrificio obligado, eso también hay que tenerlo en cuenta, fue un sacrificio voluntario de su parte. Ese sacrificio, esa autoinmolación o autosacrificio de Cristo no solo trae a su pueblo el perdón de los pecados pasados, sino que los traslada de un reino en donde el pecado era irrefrenable a uno en donde reina la justicia y donde Jesucristo mismo es Señor. Anteriormente, cuando vivíamos en el mundo, allí reinaba el pecado y los reyes de nuestra vida éramos nosotros. Pero ahora, cuando estamos en el cristianismo, Él nos traslada a un reino de justicia, a un reino en donde Él mismo es Señor y ya no yo sobre mi corazón. Así que el propósito del evangelio es librarnos a todos los que creemos en Cristo del presente siglo malo. Y ahora vamos a explicar qué significa eso del presente siglo malo. Pero quisiera detenerme en el significado de esa palabra que es traducida al español como librarnos o al castellano como librarnos. Es la palabra griega exaireo. Y esa palabra transmite la idea de rescatar del peligro. Así que lo que está intentando sugerir Pablo aquí es que la muerte sustitutiva de Cristo, o sea, la muerte de Cristo en mi lugar, fue una operación de rescate, el único medio posible para salvar a los hombres del mundo condenado y de la muerte eterna. Él nos libró, o sea, nos rescató de camino a la perdición que íbamos, siguiendo la corriente de este mundo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, decía que quería explicar eso del presente siglo malo, porque en realidad tiene una connotación muy importante. Fíjense que el presente siglo malo del que el sacrificio voluntario de Cristo nos rescata o nos libra, como dice allí, ese presente siglo malo es una época dominada por un poder éticamente pervertido. O sea, es una ética que se opone a la ética cristiana y que lejos de ser conforme a la voluntad de Dios y Padre, ese poder o esa ética distinta se opone por completo a Él. Es una ética, digamos, contradictoria con la ética cristiana. A eso eso hace parte de lo que Pablo aquí le llama el presente siglo malo. Aún más, este presente siglo malo no se refiere a la actual era de la historia del mundo solamente, sino también al modo de vida que lo caracteriza, al modo de pensar de las personas que viven en el mundo, al modo de actuar, a la cultura que ellos siguen, que es una cultura completamente distinta a la cultura cristiana. Cuando me refiero a cultura, me refiero a un conjunto de prácticas y de creencias. Y justamente eso es lo que significa este siglo malo, un conjunto de prácticas y de creencias en el que vive la gente que no conoce a Dios y que se opone a Dios. Y quiero hablar de esto más adelante, porque de verdad que a veces, sin pensarlo, nosotros estamos entregándonos a ese presente siglo malo. Estamos pensando conforme a esas personas que no conocen a Dios y estamos actuando estamos actuando como si no conociéramos a Dios. Pero fíjense, aquí es importante resaltar que esto
esto del presente siglo malo no es algo que se inventó Pablo, es algo que es una reinterpretación de una doctrina judía que se llamaba la doctrina de las 2 eras. Según los rabinos, habían 2 eras, en donde la transición entre la era o el siglo presente, que era una época malvada, y la era o el siglo venidero, es decir, la era de la vida y de la justicia, está marcada por el acontecimiento del Mesías, por el acontecimiento de Cristo. Entonces, cuando venía el Mesías, el mundo iba a pasar de una época perversa, pervertida, de un mundo malo a un mejor mundo. Así que con la llegada del Mesías se está dando esa transición. En la teología paulina se entiende así, en la teología de Pablo, que con la llegada del Mesías, que es Cristo, estamos pasando de un presente siglo malo a un nuevo siglo, en donde reinará la justicia de Cristo. Fíjense que eso ocurre a partir de la muerte y de la resurrección de Cristo, pero de manera existencial, es decir, de manera subjetiva, de la manera en la que ocurre en cada uno de nosotros, ocurre cuando le conocemos a Él, cuando venimos al Evangelio. Esa transición del mundo malo o del presente siglo malo a la nueva era pasa cuando nosotros nos convertimos al Evangelio. Y es decir, desde el punto de vista temporal, ese siglo venidero, la era de la resurrección, permanece aún en el futuro. Estamos disfrutándolo ahora, estamos viviendo la época de la justicia en nuestras vidas, cuando conocimos al Señor, pero aún no completamente, solamente en parte. Cuando Él venga por nosotros y vivamos en cielos nuevos y tierra nueva, entonces allí la era de la justicia se completará totalmente. Ahora, fíjense que lo que Pablo está tratando de decir aquí es que nosotros como cristianos hemos sido librados del control de los poderes que dominan el presente siglo. O sea, hemos sido apartados del mundo, de esa manera de pensar y de esa manera de actuar distintiva de quien no conoce a Dios. Y eso es lo que va a decir también Pablo en otro de sus escritos. Por ejemplo, vayamos a Efesios 2, por favor. Efesios 2 está ahí después de Gálatas. Efesios 2, versículo 1 y 5. Y es lo mismo de lo que está hablando Pablo allá en Gálatas 1:4. Miren lo que él dice aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos, o sea, hablando del pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás. Entonces fíjense, lo que Pablo está diciendo aquí es lo mismo que está afirmando en Gálatas. El sacrificio de Cristo por nosotros en lugar nuestro nos ha librado del presente siglo malo, de esa corriente del mundo en donde nos oponíamos a Dios y en donde éramos por naturaleza hijos de ira. Y decía que ahorita en el momento nosotros experimentamos ese siglo venidero o esa nueva era, donde reina la justicia y donde reina Cristo, pero solamente parcialmente, aún no en su totalidad. Es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. El ya, o sea, completamente lo disfrutaremos cuando nuestro Señor venga por nosotros. Entonces a eso se refiere Pablo con esa liberación del presente mundo malo. Repito, es sacaron de la esclavitud del mundo, de la corriente del mundo, de esa cultura en donde nuestras prácticas y nuestras creencias se oponían a lo que declara la Biblia. Así que no se está refiriendo al mundo material. O sea, cuando decimos que los cristianos estamos apartados del mundo, no es que ahora nos vamos a separar de las personas, sino vamos a ir lejos, allá a una ermita, a vivir, porque el Señor nos manda a separarnos del mundo. No se está refiriendo a eso, sino al mal que domina el mundo. De eso es lo que nos ha librado el Señor, del mal que domina el mundo. Mira lo que dice Juan 17:15. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 15.
Dice aquí, ahora pues, Padre, glorifícame, no, es 15, perdón, 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Entonces fíjense el ruego del Señor, no ruego que los quites del mundo, eso no es necesario, sino que los guardes del mal que domina en el mundo. Eso sí tenemos que ser librados. Así que la obra de Cristo tiene que ver con el rescate, con la liberación del mundo dominado por el mal, o del mal que domina el mundo. La frase también equivale a decir en otras cartas de Pablo, el presente mundo malo. Y los cristianos estamos llamados a no conformarnos a este mundo, a este tiempo, a este siglo malo, sino a vivir experimentando la libertad que nos ha sido otorgada por la obra de Cristo. Viviendo lo que es bueno y lo que es agradable a Dios. Según lo que vemos aquí, nosotros estamos librados de eso. No tenemos por qué pensar como la gente que no conoce a Dios. Y no tenemos por qué actuar como si no tuviéramos conocimiento de Dios. Porque se supone que hemos sido librados de eso. Mire lo que dice Romanos 12:2. Dice Pablo aquí en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, ahí está otra vez la palabra siglo, a esta época actual, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los Gálatas, por el contrario, estaban volviéndose a los rudimentos del mundo, porque una de las maneras, porque pensamos que el mundo todo es inmoralidad, pero en el mundo también hay gente que intenta justificarse por sus propios medios, y eso también hace parte del mundo. Hay personas muy religiosas en el mundo, muy moralistas, pero a pesar de que sean muy moralistas, dice Pablo aquí que eso también hace parte del mundo. El mundo no es solamente quien vive en inmoralidad, mundano también es aquel que intenta justificarse por sus buenas obras y no viene a Cristo para salvación de su alma. Así que, dice aquí Pablo, él está acusando a los Gálatas de volverse a los rudimentos del mundo y voluntariamente entrar de nuevo a una esfera de la esclavitud, del pensamiento concordante con el mundo malo de ese entonces. Pero los creyentes han sido librados del control de los poderes del mal que dominan este siglo. Se supone que eso es lo que nos diferencia de los demás. Por ello, es necesario que quien vive en la verdadera libertad cristiana se distancie de la esclavitud del presente siglo malo. Me gustaba mucho una definición de libertad cristiana que escuchaba en estos días. La gente cree que libertad cristiana es ¿dónde está el límite para yo no ir hasta allá? No, la libertad cristiana se refiere a la libertad que Cristo te ha dado de librarte del pecado. Soy libre porque Cristo me ha librado del poder del pecado y del poder del mal. Ese crédito es para el pastor Astorga, así que... En el caso de los Gálatas, ese sistema legal al que los judaizantes los estaban entregando de nuevo, se asocia, o Pablo lo asocia con los poderes del mundo en la esfera de la esclavitud en donde antes vivían. Mire lo que dice allí Gálatas 4, por favor. Gálatas 4. Pablo va a asociar ese judaísmo legalista, lo va a asociar con los poderes del mundo. Miren lo que dice ahí, Gálatas 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué se está refiriendo Pablo allí? A eso que vivían antes ellos. El mismo Pablo también lo vivía. Un intento de justificarse por sus propias buenas acciones. Y él le está diciendo, ustedes se están volviendo al mundo porque su pensamiento es pretender justificarse por sus buenas acciones. Y eso hace parte del mundo. Ahora, Pablo también les va a aclarar a los Gálatas de dónde salió el plan de dar u ofrecer a Jesucristo en sacrificio por los pecados. Y así librarnos de ese modo perverso de pensar y de vivir. Él les va a decir cuál es la fuente del evangelio. Este es nuestro cuarto punto, la fuente de su evangelio. Dice allí el versículo 5, el 4, al final.
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y esa es la fuente del Evangelio. La voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre. De allí salió el plan de la voluntad de Dios de salvarnos. Alguien podría acusar aquí de Pablo de contradicción, porque anteriormente había afirmado que Jesucristo se había dado voluntariamente, y ahora dice que no fue ahora dice que fue conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros entendemos o recordamos más bien que Jesucristo es de una misma sustancia a la del Padre, o sea, es de una misma naturaleza, a pesar de que son dos personas diferentes, ellos son un mismo ser, y que así como son de una misma esencia, el Padre y el Hijo son de una misma voluntad. O sea, lo que desea el Hijo es lo mismo que desea el Padre. El Padre está deseoso de que el Hijo cumpla la obra de redención, tanto como el Hijo está ansioso de cumplirla. O sea, no podemos pensar en las personas de la deidad como cada una con sus propios planes, con sus propios propósitos. No, ellos piensan igual porque son uno solo. Así que cuando Pablo está diciendo que es conforme a la voluntad de Dios Padre, está también diciendo que es conforme a la voluntad del Hijo, y por eso es que Él se entregó voluntariamente, sin obligación. Por esa razón el apóstol puede decir que la fuente del Evangelio Salvador de Jesucristo es la voluntad soberana y amorosa de nuestro Dios y Padre. Él fue, dice Juan 3:16, quien de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él da al Hijo, pero el Hijo también se da voluntariamente. Fue la voluntad del Padre que su Hijo amado muriera, a fin de que todos los que confían en Él pudieran vivir. El Padre envió al Hijo a morir y el Hijo puso su vida en rescate de manera obediente y voluntaria. De manera que los que venían a las iglesias de Galacia a sembrar confusión, a rebajar la obra del Hijo, al decir que creer en Cristo no era suficiente para salvarte, sino que también tenías que obrar, y enseñar que necesitaban algún complemento humano para ser verdaderamente salvos, esas personas estaban también rebajando al Padre, por cuanto el Hijo expresaba en su obra redentora la voluntad del Padre que le había enviado. O sea, no podías rebajar al Hijo sin también rebajar al Padre. Y ese era el peligro de los judaizantes. O sea, ellos decían, no solo es que tú creas en Cristo, tienes que hacer algo más. No sé si recuerdan a una antigua religión a la que todos estábamos entregados antes, que nos decían, no es necesario que creas solamente, sino que también tienes que obrar. Y eso es lo mismo que estaban enseñando estas personas. Pero Pablo les está diciendo que no solamente están rebajando la obra de Cristo, sino que también están rebajando la dignidad del Padre al afirmar eso. Porque el Hijo expresa la voluntad del Padre en su obra redentora. Así que al afirmar que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el apóstol de paso le recuerda a los Gálatas que la base de la salvación está no en la voluntad humana. Yo no fui salvo porque quise, sino en la gracia soberana y electiva de Dios. Yo fui salvo porque Dios me quiso salvar. Conforme a su voluntad quiere decir que el que nosotros seamos librados no depende de nuestro afanoso correr, no depende de nuestra virtud, sino que depende de la voluntad llena de misericordia de Dios. No depende del que quiere, porque nadie quiere venir a Cristo, sino que por eso tiene que depender de Dios, porque es Él quien pone en ti el deseo de venir a Él cuando te da nueva vida y cuando te da fe y arrepentimiento. Así que qué maravillosa es esta gracia que Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas en este simple saludo. Ni siquiera hemos entrado al contenido doctrinal de la carta plenamente, y ya Pablo les está asestando un golpe, como va a decir Martín Lutero después, a estos maestros judaizantes. Y por cuanto somos aceptados no en atención a nuestro propio mérito, es decir, no a lo que nosotros podamos hacer, sino por la voluntad de Dios, por cuanto somos salvados no por nuestras propias fuerzas, sino según el beneplácito de la voluntad divina, dice Martín Lutero, siempre debe permanecer en pie aquello de que a Dios solo sea la gloria por los siglos de los siglos, como dice aquí el apóstol Pablo al final del versículo 5. Y ese es nuestro último punto, el motivo de su mensaje. El motivo del mensaje de Pablo va a ser la gloria de Dios. Y por eso es que él finaliza con esa doxología ahí en el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Es una conclusión de lo que se viene diciendo en los versículos 2 y 3. Como la salvación no es en base a mis méritos y como la salvación no depende de mi voluntad, sino que depende de la obra de Cristo y de la voluntad del Padre, entonces a Dios solo sea la gloria. No hay gloria para nosotros, porque toda la gloria le pertenece a Él. Todo el trabajo lo hizo el Hijo en la muerte cruenta en la cruz. Y todo ese plan salió de la voluntad del Padre, no fue ni de ti ni de mí, y por eso no tienes parte ni tienes gloria en esto. Porque lógicamente, dice Lutero, si nosotros somos capaces de hacer algo, no es más que justo adjudicarlo a la gloria nuestra, no a la de Dios. Pero esto no cabe de ninguna manera aquí. ¿Cómo podrá tener alabanza y gloria aquel que es una nada, no más que polvo? ¿Cómo podremos nosotros jactarnos de que vinimos al cristianismo si fue Dios quien nos trajo y si Él fue quien hizo posible que en realidad creyéramos en Él? Podemos darnos cuenta ahora de lo recio que es el golpe que el apóstol asesta, ya con un solo saludo a los Gálatas, sin entrar ni siquiera en el contenido de la carta. En verdad, un prólogo muy adecuado para el contenido de lo que vamos a ver en la carta. Y quiero, por favor, que me den unos minutos más para predicar brevemente esto de manera práctica. Quiero solamente traer una aplicación. Quiero que reflexionemos de manera práctica en esa afirmación que leíamos, según la cual Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Piensen en eso. Jesucristo se dio a sí mismo voluntariamente por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Porque reflexionar sobre eso creo que es vital para la vida y para la fe de la iglesia. Con la fe de la iglesia me refiero a lo que creen los que han sido salvos. La enseñanza respecto a la salvación. Y por vida me refiero a la conducta de aquellos que han sido salvos. Pensar en esto de que Jesucristo se entregó a sí mismo para librarme del mundo, es algo trascendente en la vida y en el pensamiento cristiano. ¿Y por qué? Digo que es vital para la fe y la vida de los creyentes porque en último término, la evidencia de que realmente yo he sido salvo por la obra de Cristo es que yo haya sido separado del mundo. Si yo vivo y pienso como un mundano todavía, yo no he sido salvo. Y estoy, ya sea por ignorancia o conscientemente, creyendo que soy salvo o demostrando que soy salvo cuando no lo soy. Quiero que entendamos el mundo, como lo digo, no como el mundo material, sino como ese conjunto de creencias y prácticas que se oponen a la voluntad de Dios y nos apartan de Él. Y decía yo por allá hace unos instantes que a veces nosotros como cristianos pensamos y vivimos como mundanos. Y está bien, puede que seamos así porque seamos inmaduros todos todavía. Pero pienso también que el Espíritu que mora dentro de nosotros nos debe redarguir y nos debe exhortar a cambiar de pensamiento y a cambiar de conducta. Porque si nada de eso pasa, eso quiere decir que el Espíritu Santo no mora en mí. Y si el Espíritu Santo no mora en mí, yo aún no soy creyente. Yo veo a muchos padres cristianos, por ejemplo, siguiendo la corriente de la psicología sobre cómo criar a sus hijos. E ignoran por completo lo que dice Proverbios. Si uno tiene un conocimiento adecuado de lo que son estas corrientes humanistas de la psicología, vemos que se oponen totalmente a la voluntad de Dios. Te dicen criar a tu hijo de una manera totalmente diferente. Y muchos cristianos ni siquiera se percatan por la ignorancia de no conocer la Biblia. Pero otros sí se dan cuenta y aún así lo siguen haciendo. Cuando te gusta la música que promueve el sexo libre y la inmoralidad sexual, y tú la bailas y la escuchas en tu ¿cómo le llaman ese aparato? iPad. No sé. Cuando tú te gozas en esa música, tú estás siendo mundano. Tú estás gozándote en una música que promueve lo que Dios no quiere para tu vida, o lo que no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no estoy diciendo que toda la música que hay en el mundo sea mala. Estoy hablando de la música que enseña valores y creencias y prácticas que se oponen a la voluntad de Dios. Hay música inmoral. Y veo muchos cristianos gozándose en eso. Y vaya, hasta la bailan.
Ten cuidado con eso, porque eso puede ser un indicador de que en realidad tú no has creído verdaderamente en el Hijo de Dios. Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Hay muchas mujeres entregadas al feminismo, siguiendo la corriente de este mundo. No se someten a sus maridos. Creen que los roles o las funciones que Dios le ha dado son iguales a las de su marido. Y vaya qué peligroso es eso, no solamente para ti, sino para la iglesia. Estudia la Biblia, estudiemos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre criar a nuestros hijos? ¿Qué dice la Biblia sobre cuál debe ser el rol de la mujer y el rol del marido? Y yo no estoy apoyando ni siquiera el machismo, porque ese es el problema, se van a los extremos. No consideran el pensamiento bíblico, sino que el hombre se va al machismo y la mujer se va al feminismo. Y vaya, las dos posturas hacen parte del mundo. Estudiemos la voluntad de Dios, porque si no conocemos la voluntad de Dios, eso puede estar diciendo que no somos hijos de Él. Y si estamos siguiendo la corriente de este mundo, examínate, porque puede que todavía estés en Él. Aquí Pablo nos dice que hemos sido rescatados de esa cultura y de ese modo de pensar o de vivir, de tal manera que los cristianos podemos decir con el apóstol San Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense ese contraste. Primera de Juan 5:19, por favor, vayamos. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense, o eres de Dios o eres del mundo, pero no puedes estar en los dos lados. No puedes ser bipartidista. ¿Cómo entonces, sabes qué? ¿Cómo entonces, pregunto yo, es que hay algunos que llamándose cristianos quieren vivir en amistad y en interacción social con el mundo? Quieren hacerse amigos de las creencias y de las prácticas del mundo. ¿Cómo? ¿Qué clase de cristianos somos? No han leído lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo pueden buscar la comunión con el mundo y sentirse tan a gusto con él cuando el cristiano fiel y verdadero es rechazado y aborrecido por el mundo? Hay personas hay personas que vienen a la iglesia, no tienen ningún amigo en la iglesia o no andan socialmente con nadie de la iglesia, pero andan con muchos mundanos y se gozan en sus prácticas y en su manera de pensar. Eso puede ser otro indicador de que tú también todavía estás en el mundo y por eso encuentras deleite en él. Mire lo que dice Juan, Evangelio según San Juan 17:14. Evangelio según San Juan 17:14. Dice allí, yo les he dado tu palabra, ¿y el mundo qué? Los aborreció. ¿Los aborreció por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y la vivimos. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La única explicación entonces, para esas personas que se sienten tan bien, tan augustas en el mundo, es que ellos todavía son del mundo. Y por eso se sienten tan cómodos allí. Pero la voluntad de Dios nos es declarada en su palabra y Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor del Padre no está en él, fíjense. Eso quiere decir, tú no eres salvo si tú amas al mundo y vives todavía conforme al pensamiento del mundo, no eres salvo. El amor del Padre no está en ti, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados, Señor, porque definitivamente pensamos que el mensaje es duro para los Gálatas, pero
cuánto también nos cae a nosotros, Señor. Cuánto se acomoda también a lo que necesitamos escuchar de ti. Te damos gracias por esa gracia y esa paz que nos das a través de tu Hijo Jesucristo, aplicando la obra de redención en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque cuando nosotros estábamos perdidos y con ningún deseo de ti, tú viniste a nosotros y nos rescataste. Y nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a eso. Ayúdanos, Dios, a que cuando amemos al mundo podamos sentir vergüenza y dolor de amarlo, porque se supone que para eso hemos sido salvados, para ser santificados del mundo, para vivir una vida que solamente te glorifique a ti. Señor, te agradecemos por tu palabra y te pedimos que ella produzca fruto abundante cuando reflexionemos sobre ella a lo largo de la semana. En Cristo Jesús. Amén.